Steve Salisbury en Cartagena, Colombia. Steve, la pregunta es, ya después de entender un poco el espíritu de esta ley tan polémica, empecemos a hablar de los dientes de la ley, y son los que acusan a cualquier latino, podrían acusar a cualquier latino de ser sospechoso, y por ser sospechoso puede terminar siendo deportado. Arizona es un estado que alberga aproximadamente a 6 millones de personas, de las cuales el 29% son latinos. En ese orden de ideas, serían más o menos 1 millón de personas sospechosas de posibles de ser sacadas del país por cuenta de esta ley de Arizona. Pues sabe, Juan Pablo, esa es la pregunta. Es porque hay mucha gente en Estados Unidos que tienen ancestría de América Latina, pero ellos son ciudadanos estadounidenses. Entonces lo que se busca aquí es que no van a ver con un perfil racial. Pero la ley, según los proponentes de la ley de Arizona 1070, dicen de que ellos toman en cuenta de que no solo puede ser por la tez o la etnia de una persona, como si alguien fuera un mexicano o americano, para demandar o para exigir de que él entregara su identificación. Pero el temor es razonable para mucha gente que tiene ancestría de América Latina. Pero además, uno tiene que tomar en cuenta el argumento del lado de que, ¿y qué se hace? Se hace pasar de que, ok, solo porque no quiero molestar a alguien sobre su etnia, que no puedo ni siquiera averiguar si alguien es indocumentado o no documentado. Entonces, tiene que tener diferentes elementos. Es como, yo le doy un ejemplo, Juan Pablo. ¿Qué pasa si ve a una mujer que está vestida en una forma muy sexy, pero vulgar? ¿Quiere decir que esa mujer es una prostituta? No. Lo que pasa es que una persona puede ser de tez latino, pero puede ser que nació en Estados Unidos. Entonces, tiene que tratar de tener un tacto en tomar este tema, y la ley es la ley. Ahorita está siendo debatido en las cortes y hay una injunction por una corte que no deja entrar una parte de enforzar la ley ahorita. Pero esa es una cuestión que tiene que como polir y tomar todos los elementos en juicio. Geoffrey Hoffman, ¿a quién le corresponde otorgar esta clase de permisos? ¿A la ciudadanía o al Estado federal? ¿De quién depende esta clase de órdenes de migración? ¿Quién ordena eso en Estados Unidos directamente? Básicamente lo que ocurre con esta situación en la Corte Suprema de los Estados Unidos es una tensión entre el Estado y la ley federal. El gobierno federal ha puesto varias prioridades para deportar cierta clase de inmigrantes, particularmente inmigrantes que son considerados como un peligro para la comunidad. El problema aquí es si la autoridad del Estado está abusando de su poder y está tratando de reforzar estas leyes de una manera que es abusiva, por ejemplo, utilizando premisas discriminatorias como discriminación racial, como ocurre con la sección 5C y la sección 6, donde se utiliza esta presunción, donde cualquier persona puede ser detenida para acelerar el juicio contra estas personas en el estatus migratorio de los inmigrantes. Y ese es el verdadero problema. La ley de Arizona ya está en manos de los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, quienes someterán la norma a un estudio constitucional. El tribunal tendrá que decidir si el gobierno del estado de Arizona extralimitó sus poderes al hacer una ley estatal sobre un tema que debe atender la ley federal. El fallo podría reafirmar la ley, anularla o dejarla en pie parcialmente. Para finales de junio, la comunidad de inmigrantes espera que la Corte Suprema de los Estados Unidos fije una decisión sobre la ley antiinmigrantes de Arizona. El máximo tribunal de la justicia estadounidense inició el estudio de constitucionalidad de la norma que le da autoridad a la policía de Arizona para solicitarle los documentos a quien por su apariencia parezca sospechoso de ser inmigrante indocumentado.
La Corte Suprema escuchó el pasado miércoles los argumentos a favor y en contra de la ley conocida con el código SB 1070. El gobierno de Barack Obama fue representado por el abogado Donald Verrilli, quien argumentó que solo el gobierno federal tiene potestad para hacer cumplir las leyes de inmigración. Los jueces desvirtuaron el argumento. ¿El Estado no tiene poder de cerrar sus fronteras a gente que no tiene derecho de estar allí? ¿Qué significa la soberanía si no puedes defender tus fronteras? Un Estado puede vigilar sus fronteras. En consecuencia, para un sector de la Corte, la ley antiinmigrantes de Arizona complementa las normas federales para el control de la población indocumentada. La gobernadora de Arizona se declaró confiada en que la norma seguirá vigente. Parte del cuestionamiento fue por qué el gobierno federal no estuvo interesado en reforzar la ley. Yo pienso que fue erróneo. ¿Por qué no reforzaron la ley federal? ¿O quieren ellos seleccionar una parte de la ley para reforzarla? Hoy fue un día muy revelador y triunfaremos. Para el representante del gobierno, la ley debe ser abolida porque es discriminatoria. Bueno, yo creo que el gobierno sí fue efectivo en defender esa posición. Me hubiese gustado que también estarían hablando del hecho de que no se puede implementar esta ley sin primero discriminar contra una comunidad. A nadie le va a creer que la policía y que el sheriff Arpaio y otros le interesan los derechos civiles, sino que van a enfocar en una sola comunidad para implementar esta ley, y es la comunidad latina. Analistas de la política estadounidense aseguran que el fallo de la Corte, sin importar su sentido, tendrá impacto en la contienda electoral de este año en la que Barack Obama espera ser reelegido con el favor del voto latino. En ese sentido, una decisión judicial que sostenga la norma impactaría negativamente en la inspiración republicana, sobre todo en la imagen de Mitt Romney, quien ha puesto de ejemplo para la nación la ley SB 1070. En Estados Unidos, en Miami, Wilfredo, ¿es en el gobierno federal o en los estados la responsabilidad del tema de migración en Estados Unidos? El gobierno federal, esa es la llave del problema en Arizona. El gobierno federal tiene la autoridad sola de implementar las leyes de migración. Ningún estado puede cerrar sus fronteras a otras personas de este país. Y lo que ocurre en la ley de Arizona es que la historia de la ley en Arizona está dirigida de una forma muy fuerte antihispana y para intimidar la comunidad hispana de Arizona. La gobernadora, que estaba perdiendo su escaño como gobernadora, usó esta ley para poder ganar su elección. Tú hiciste una pregunta muy buena hace un ratico, y fue si esta ley de Arizona llevaba a otras leyes más negativas en los Estados Unidos. Y la respuesta es sí. Mira, por años, por décadas, en el Congreso había un pequeño grupo que quiere eliminar el derecho de ciudadanía a los hijos de ilegales. Nunca han tenido los votos ni la firma suficiente para poder llevar esa ley al pleno del Congreso, pero está ahí pendiente. Estados como Carolina del Norte, Georgia y la misma Florida intentaron pasar leyes similares a la de Arizona, y en realidad el tema es un tema político. El Partido Republicano, la ala más conservadora del Partido Republicano, vio que atacando a los inmigrantes, hasta en el estado de la Florida, era una forma fuerte de poder tener votos para su elección. En este momento, en ciertos estados, en Arizona y en Carolina del Norte, pues personas que fueron muy anti-inmigrantes ganaron. Pero para la encuesta presidencial, tú ves Arizona, tú bien mencionabas antes, el 19% de los votantes de Arizona son hispanos. Un porcentaje bastante elevado de Arizona votó por el presidente Bush. Un porcentaje también fuerte votó por el candidato McCain. No creo que el candidato Romney va a tener mucho apoyo en esa situación. Pero mira, el fracaso del gobierno federal de implementar una reforma migratoria, y vamos a recordar que el presidente Bush trató de pasar una reforma migratoria y no tuvo un apoyo ni republicano ni demócrata en el Congreso, pero ese fracaso del gobierno federal de enfrentar la necesidad de una reforma migratoria es lo que ha llevado a esta nueva política, y es obvio que una ala fuerte del Partido Republicano lo está usando en campaña política. También creo que una parte del Partido Demócrata no ha forzado una reforma porque quieren esta pelea. Quieren pintar al Partido Republicano como antihispano y como antiinmigrante, y así garantizarse un voto fuerte
hispanos en las elecciones de noviembre.